gusto reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Y estamos muy contentos porque nos acompaña hoy un amigo entrañable, sí, Pavel Granados, con el que se puede platicar con mucha amenidad, pero también con mucha profundidad. Y quisiera que vayamos a su semblanza para luego platicar con él. Pavel Granados es un talentoso y versátil hombre de letras, ensayista y editor. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, es autor de los libros Apague la luz y escuchen y XW 70 años en el aire. Escribió con Guadalupe Loaesa la biografía de Agustín Lara, Mi novia la tristeza, y con Miguel Capistrán la antología de poemas sobre la Revolución Mexicana, El Edén subvertido. Asimismo, hizo la edición de las Canciones de Agustín Lara. Publicó la primera edición de los ensayos de la escritora Elfriede Jelinek, La palabra disfrazada de carne. Desde 2002 conduce en Radio Red el programa de investigación musical Amor Perdido. El Fondo de Cultura Económica publicó su libro El ocaso del Porfiriato, antología histórica de la poesía en México. Y la UNAM sacó su antología general de Rubén Bonifaz Nuño, una compilación autorizada por el poeta veracruzano. En 2013, el Museo de Arte Popular publicó Teatrines y Bataclanas, la obra de Montserrat Pecanins. Sus blogs son Cabeza de Borrador en la revista Gato Pardo y Quémese después de leer en la revista Variopinto. Recibió el premio Pajés Yergo de Comunicación 2010 y es coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional desde 2011. Con nosotros, un destacado personaje de nuestra cultura contemporánea. Pavel, pues Alejandro Ordorica. Marta, Alejandro, muchísimas gracias por invitarme, me da muchísimo gusto. A ver si nos da tiempo de hablar tantas cosas como de verdad, sabe Pavel, sabe muchas eres cosas. Así pues verdaderamente disperso, más bien. Un pozo de conocimientos, nos encanta todo lo que haces, de veras te felicitamos por este amor a México. A mí es lo que siempre que te recuerdo y que te recuerdo con mucha frecuencia y con mucho cariño, digo, es que ¿a qué horas? ¡Qué barbaridad! Es como un cronista de toda la vida de la cultura popular y de muchos temas muy importantes de México. Ay, así Marta, es que, muchísimas gracias. A mí, mira, para empezar, yo quisiera saber cómo afloró esa vocación en ti. Bueno, sobre todo, ¿cómo llegas a ser becario del Centro de Escritores de México, ¿no? Bueno, ese fue muy importante para mí porque fui la última generación. Fueron mis maestros Carlos Montemayor y Alicho Macero, a quienes admiro muchísimo. Y fue importantísimo para mí porque fue donde escribió Juan Rulfo, donde escribía Jaime Sabines, donde estaba Elena Poniatowska. Entonces, para mí, haber pertenecido a ese centro pues tan importante que ya no existe, ha sido importantísimo. Y bueno, creo que la vocación de escribir, no sé de dónde sale, es una cosa que te jala, claro. Así como los temas, tampoco es algo que uno decida. Uno nada más oye una voz y ya no le queda más remedio que seguirla. Eso sí, lo que sí puedo decir es que he tenido personas que me marcaron muchísimo. El haber conocido, por ejemplo, a Carlos Monsiváis, que yo creo que fue importantísimo. Te contagió para bien en la cultura popular, ¿verdad? Pues sí, mira, para mí ha sido importantísimo eso porque me di cuenta que creo que Monsiváis ha sido una excepción en el sentido de que una vez que él murió, muchos temas se han quedado sin quien los continúe. Entonces, ¿verdad? Desafortunadamente... Pues ahí están. Pero son muchos. Yo soy disperso, pero no tanto. No, yo eso también admiro, de que tomas un tema, lo agotas y vas sobre él. Mira, nada menos para prueba, aquí tenemos este libro maravilloso, El ocaso del Porfiriato, que es una antología histórica de la poesía en México, además de un periodo muy importante, muy preciso. ¿Por qué no nos platicas? Y sobre todo, Pavel, ahí preguntarte, el ocaso del Porfiriato es el ocaso de la poesía prevaleciente, ¿o se dan estos dos fenómenos donde cae alguien y se levanta la palabra? Sí, tienes toda la razón, Alejandro. Es una pregunta muy buena porque cae Porfirio Díaz, pero lo que pasa durante la caída de Porfirio Díaz es el auge de nuestra poesía mexicana, una poesía
que influyó a toda la lengua española e incluso influyó en otras lenguas. Yo creo que antes de que existieran, pues en el francés, por ejemplo, la influencia que tuvieron en España es indispensable. Sí. Y además hay que pensar que antes de estos autores, estoy hablando de Amado Nervo, de Francisco de Icaza, de Salvador Díaz Mirón, de José Juan Tablada, antes de estos autores México no existía en la mente de los escritores europeos. A partir de ellos son los primeros que influyen en Europa. Yo creo que después de ellos ya no se puede decir, no existe México, porque hoy sería impensable que dijeran no existe Juan Rulfo, no existe Octavio Paz, y ese camino de hacer que México existiera a un nivel así tan importante en la geografía de las lenguas, de la literatura, pues yo creo que en gran medida se lo debemos a estos poetas. Y una pregunta que no puedo contener, Marta, es, fíjate, Altamirano, porque bien lo precisas tú en el libro, piensa que el poeta, el escritor debe ganar dinero, debe publicar sus libros y debe haber lectores, generar audiencias. Y yo me pongo a pensar, sobre todo hoy en nuestros días, que uno de los géneros menos publicados es la poesía. Hemos avanzado, claro, pero ¿qué tanto en un sentido y qué tanto no lo hemos hecho? Y de alguna manera nos parecemos a principios del siglo XX, si no es que de finales del XIX. Sí, la poesía desafortunadamente ha tenido un retroceso, en el sentido de que hay cada vez menos lectores, y la poesía como creación de lenguaje, como la máxima creación del lenguaje como obra casi plástica, es la poesía. Y antes, en el Porfiriato, el trono de la literatura era el del poeta. Hoy es el novelista. Hoy sale una novela de Vargas Llosa, por ejemplo, es lo más leído. Claro. Pero antes, los que se peleaban, los escritores, era por tener el trono del poeta. Aquí lo tuvo Amado Nervo. Amado Nervo, un hombre cuyo velorio, nada más el puro velorio, duró 6 meses. Y cuyo entierro estuvo llenísimo, fueron 300,000 personas, cuando la Ciudad de México tenía 1 millón de habitantes. Entonces hoy no pasa eso con ningún poeta. Claro. Imagínense eso, es realmente un acontecimiento nacional. Y bueno, pues ya vieron qué sabroso estamos platicando con nuestro distinguidísimo y sabio invitado. Regresamos en unos momentitos. Estamos con Pavel Granados, todo un personaje de nuestra cultura. Y él, en buena medida, dice que y con modestia, dice que ha recobrado algunos temas muy importantes de nuestra cultura popular. Nosotros creemos que él es ya toda una figura y además muchas cosas por delante tendrá que hacer y ya lo iremos viendo. Pero, por cierto, uno de sus libros, que ya también, por fortuna, está en librerías y está entre nosotros, es El Edén subvertido. Yo no sé si sea la continuación, Pavel, cronológica o también en el proceso de creación poética y literaria de México, después del ocaso, que es sobre la poesía de la Revolución Mexicana. Pues más o menos, porque, mira, este libro, El ocaso del Porfiriato, me llevó 10 años hacerlo. Lo hice con amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, que dijimos, no hay una historia de la poesía mexicana, vamos a tener que leer desde el principio otra vez todo, para volver a comentar. Y yo actualmente estoy haciendo la segunda parte, que va a ser la poesía del Ateneo de la Juventud, que ya casi acabo, pero son como 800 páginas. Pero al mismo tiempo, cuando a los festejos del Bicentenario, Estacia de la Garza nos propuso a Miguel Capistrán y a mí hacer un libro donde viéramos cómo se contó la revolución en la poesía. Miguel Capistrán, un gran amigo entrañable que desafortunadamente ya murió, fue amigo de todos los contemporáneos, de Jaime Torres Bodet, asistente de Salvador Novo. Miguel Capistrán trajo a Jorge Luis Borges a México, sabía todo. Guzmán, de Martínez Guzmán, Vasconcelos, sí, como
contemporáneos. Y entonces Miguel y yo nos sentamos a hacer una lista de poetas para ver cómo habían tratado el tema de la revolución. Nos dimos cuenta que los contemporáneos a la revolución no habían hablado de la revolución, habían sido huertistas, estaban en contra de la revolución, se la pasaban insultando a Zapata y a Villa, y fue hasta después, 20 años después, Tablada insultaba a Madero y a Salvador Díaz Mirón, un día que era director del Imparcial. El presidente era Huerta y llegó al periódico, y al otro día Salvador Díaz Mirón dijo: ayer nos visitó el general Huerta y dejó las oficinas de la redacción oliendo a gloria. Y ese tipo de cosas asquerosas escribían estos señores. Pero después, en los años 30, empezó a figurar la figura de Zapata, el personaje de Zapata, sobre todo Zapata en la poesía. Yo creo que la poesía mexicana ha hecho mucho por un personaje como Zapata, se ha vuelto una leyenda. Claro. Armando Liztarzubide, un poeta de los años 30, hizo un corrido sobre la muerte de Zapata, que es bellísimo, y lo convierte en un fantasma legendario, realmente así imponente, y ese es uno de los poemas más importantes que están en el libro. Pero es un fantasma que nos visita con mucha frecuencia, ¿no? Ay, qué bueno. ¿Verdad? Oye, pero ¿cuál sería la función social en la sociedad de la poesía, y por qué crees tú que ya no esté tan vigente? Bueno, la poesía es el gusto por la lengua. La poesía es la manera más fácil de transmitir la belleza. Es el lenguaje tal cual sale de un pueblo, por ejemplo. Se va, pues, no refinando, pero se va con los poetas cultos, lo van decantando, trabajando de manera mucho más precisa, convirtiéndolo en una profesión. Pero llegó un momento en que los poetas dijeron: los verdaderamente importantes para leer la poesía somos unos cuantos los que de veras le entendemos. ¿Te acuerdas que decía nada menos uno de tus maestros, y un gran maestro también mío de la vida, Alichu Macero, decía que nada más los poetas se leían entre los poetas, ¿no? Eso es terrible. Y hoy muchos se quejan, los poetas no los lee nadie, pero la verdad es que desde que Juan Ramón Jiménez dijo que la inmensa minoría, o sea que nada más valían unos cuantos, pues empezó un divorcio entre la sociedad y la poesía. Y hoy mucha gente dice: no, ¿para qué leer poesía? Eso no lo entiende nadie. Pero se pierden a personajes como Nervo, en este caso. O hoy mismo, uno de las grandes voces de la poesía, Wisława Szymborska, la poeta polaca, premio Nobel. Uno abre su libro, acaba de morir hace 2 años, le decían la Mozart de la poesía. Uno abre un libro de ella y nada más no puedes dejar de leerlo. Oye, Pavel, hace falta cultivar eso. Y en pocas palabras, ¿qué hacer? A ver, ahorita eso me gustaría que nos dijera. Y en pocas palabras, ¿cómo salta, ya para concluir con esta parte de tus libros, de estos 2 de la poesía, cómo defines la poesía diferenciada de la que le sigue, de la subsecuente en la Revolución Mexicana? Bueno, en la Revolución Mexicana, curiosamente, los autores se pusieron a hablar de provincia, es decir, Ramón López Velarde decía: bueno, la revolución está por destruir la vida que teníamos. Entonces es una poesía vamos a buscar algo para cuando pase todo este mare magnum de la revolución, vamos a buscar algo que pueda perdurar, algo que sea perenne, y eso lo trataron de buscar a través de la poesía. Después vino la vanguardia, y ese pues va a ser el tema a tratar, porque los estridentistas, los contemporáneos, claro, el surrealismo, el futurismo. Pero entonces, vamos a lo que decías, Marta. Claro que sí. Las mujeres, pero vamos a ir ese tema después de una pequeña pausa, y regresamos a platicar tan sabroso con nuestro, de veras, personaje que está ahora aquí acompañándonos.